Les pido, abran sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 24. El libro de los Salmos, capítulo 24. Y vamos a leer los primeros, la totalidad del Salmo, los 10 versículos. Salmo 24, vamos a leer el Salmo completo. Puestos en pie. Les recuerdo, hermanos, que esta es la lectura de la palabra infalible de nuestro Dios, de la palabra que nuestro Dios nos dio para nuestra edificación y su gloria. Dice así esta santa palabra de la boca de nuestro Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en la batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Esta es la santa e infalible palabra de nuestro Señor. Podemos sentarnos. Es mi deseo exponer el Salmo 24 esta mañana, pero quiero anunciarles que por un tiempo, hermanos, es mi propósito hacer una breve serie de exposiciones de los Salmos. El día de hoy nos introducimos a una breve exposición de los Salmos. ¿Por qué? ¿Por qué hacer una breve exposición de los Salmos? Bueno, digo breve y no estoy diciendo que solo serán 3 salmos. Lo que quiero decir por breve es que no expondremos los 150 salmos. Quizá expondremos algunos 20, no sé, conforme vaya pasando el tiempo y estaremos indagando en esto. Pero ¿por qué exponer los salmos? En primer lugar, porque es la palabra de Dios. Eso es suficiente razón para exponer los salmos. Pero en segundo lugar, porque en nuestros días el libro de los salmos es un libro un tanto descuidado, tanto en nuestra devoción privada como en nuestra adoración eclesiástica, tanto en nuestra adoración como iglesia. Ha habido varios esfuerzos que como iglesia queremos hacer para que este común denominador de una falta de apreciación en los salmos se corrija dentro de nosotros, se corrija dentro de nuestra iglesia. ¿Y qué son estos esfuerzos que estamos haciendo para que la iglesia vuelva a su amor y apreciación por los salmos? Bueno, 2 cosas. En primer lugar, creo que ya todos aquí se han dado cuenta, los que asisten comúnmente, es que estamos introduciendo lo que se llaman salmos metrificados a la iglesia. Estamos cantando no solo partes de salmos, sino salmos completos. Hermanos,
hay dos razones por las cuales los salmos fueron dados, al menos dos razones. ¿Sabes cuál es una razón? ¿Sabes qué son los salmos? Son poesías que Israel cantaba. Estos son los himnos, estas fueron las alabanzas de Israel. Y Cristo, siendo el verdadero Israel, estas fueron las alabanzas del Mesías. Así que es importante que como iglesia aprendamos a entonar los salmos, Y gracias a Dios alguien ha hecho esa ardua labor de hacer casi una traducción con melodía que armonice los salmos. Pero hay otra razón por la que fueron escritos los salmos, y esta fue para su predicación. Los salmos fueron dados para alabar, pero los salmos fueron dados para exponerse. ¿Sabes cómo sabemos esto? No digo esto absolutamente en toda la certeza, pero según yo recuerdo, el libro de los Salmos es el libro más citado por los apóstoles en el Nuevo Pacto. Hebreos cita salmo tras salmo para exponerlo a la iglesia. Entonces los salmos fueron dados. Cristo citaba los salmos. ¿Recuerdan? Estando en la cena, toma un salmo y dice: porque el que come conmigo pan, levantará sobre mí su calcañar, su salmo. Y tenemos a Cristo citando el Salmo 22, colgando en el madero: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que los salmos fueron dados para que se canten, y es algo que estamos tratando de implementar en la iglesia. Los salmos deben cantarse. Hoy en día hay una corriente que se llama salmodia exclusiva. Algunos grupos creen que solo se deben cantar los salmos. Yo no creo que solo se deben cantar los salmos en la reunión de adoración en el día del Señor, pero se debe cantar salmos. El problema es que en nuestros días, por decir ellos están mal, no solo se deben cantar salmos, y nosotros no solemos cantar casi ningún salmo. Es por eso, hermanos, que debemos trabajar como iglesia. Y en segundo lugar, debemos exponer los salmos. Hermanos, cuando uno va leyendo a través de la historia de la iglesia y uno busca comentarios o uno lee biografías, hay algo particular en los santos de la iglesia de estos 2000 años. ¿Sabes qué es? Cantaban los salmos, predicaban los salmos, meditaban los salmos, amaban los salmos. Tú puedes encontrar desde los primeros cristianos. Piensa en Agustín, el teólogo de la era patrística. Agustín comentando sobre los 150 salmos y predicando continuamente de ellos. Y esto no es distinto en la iglesia en el tiempo del obscurantismo, en el tiempo de la era medieval. Aunque la iglesia se oscureció por la tradición y por la falta de acercarse a la palabra de Dios y más bien basarse sobre filosofías, sobre especulaciones, sin embargo la iglesia cantaba los salmos. Los monasterios en esos tiempos cantaban salmos. Y después llegamos, y alguien puede decir: bueno, pero es que era el monasterio, ellos hacen cosas extrañas. Ok, pero llegamos a la era de la Reforma, y sabes, Juan Calvino tiene grandes tomos que para que sea vendible esos tomos, una compañía los abrevió, los 150 salmos, casi en 1000 páginas, para abreviar el comentario de los salmos. Es algo que se predicaba. Martín Lutero predicaba los salmos.
¿Y qué diremos si avanzamos a la era de la post-reforma, al tiempo del puritanismo? Hermanos, salmos predicados, salmos cantados. De hecho, para mí era muy interesante escuchar de personas amantes de la sana doctrina, de la doctrina reformada, decir que sus libros más excelsos era el libro de los Salmos. Todos pensarían que si alguien fuera preguntado, ahora no digo que esta sea una buena pregunta, pero si alguien la pregunta, ¿cuál es tu libro favorito? Digo que no es una buena pregunta porque pues toda la Escritura es nuestro libro favorito. Pero si alguien la preguntara, algunos pensarían que un reformado diría Romanos. Ahí está la doctrina de la justificación. Pero ¿sabes qué encontramos en ejemplos de hombres piadosos? Que es el libro de los Salmos. ¿Amas los Salmos? Yo sé que los amas. Si estás en Cristo, yo sé que los amas. Pero son tu especial tesoro, son tu meditación continua. Han llegado a tal aprecio como para desesperarte y encontrar en ellos satisfacción del Dios vivo, el consuelo de Dios. Yo sé que los que están aquí tienen salmos muy presentes en su vida. El Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Salmo 2, mesiánico, excelso salmo. De las naciones se juntan para combatir contra Dios, pero Él las destruirá y se burla de las naciones que se levantan contra Él. Salmo 3, la protección del Señor. Aunque muchos estén en contra de mí, yo descansaré en ti, tú eres mi protector. Salmo 23. ¿Quién no se deleita en el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Quizás es el salmo más conocido. Salmo 22, precioso salmo profetizando sobre la muerte de Cristo. Salmo 151, una excelsa presentación de la doctrina del arrepentimiento. Salmo 110, salmo mesiánico, el salmo más citado en todo el Nuevo Testamento. Y podemos ir al final de los salmos, en el Salmo 150, los salmos de alabanza, todos los salmos que dicen aleluya, aleluya, aleluya. Salmo 119, la ley de Jehová está su delicia. Abre mis ojos para mirar las maravillas de tu ley. Una doctrina de la palabra de Dios. Salmo 19, el contraste entre la revelación general y la revelación especial. Hermanos, yo sé que ustedes conocen esos salmos, aman esos salmos. Aquel que dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Yo sé que ustedes aman los salmos, hermanos, pero muchas veces amamos ciertos salmos y no el salterio que Dios nos ha dado. Así que espero que a través de estas exposiciones de los salmos, nuestro corazón pueda ser inflamado con este precioso libro. Yo creo que la razón por la cual nos cuesta amar, apreciar, atesorar el libro de los Salmos es por las dificultades que en el salterio se encuentran. Hay dificultades en los salmos, como la poesía, ¿no es verdad? Es difícil, no sé quién ha leído aquí continuamente poesía, y eso lo hace un poco más difícil cuando no estamos acostumbrados a este género. A veces lo que lo hace un poco difícil es la herencia del dispensacionalismo. ¿Sabes por qué se nos hace poco atractivos o se nos pueden hacer poco atractivos los salmos? Porque el dispensacionalismo, por ejemplo, un teólogo llamado Walter Kaiser
ha recomendado que solo hay 13 salmos mesiánicos en el Salterio. Y entonces el cristiano quiere saber de Cristo. Estamos leyendo en Génesis. Y algo que estamos tratando de hacer cada vez que presentamos cada capítulo de Génesis es presentar a Cristo. Y teniendo esta herencia del dispensacionalismo, que aunque ahora no la abrazamos, puede que las secuelas las sigamos cargando, esto lo hace un poco más complicado. Ahora, no niego que hay salmos complicados en los cuales podemos ver a Cristo. Por ejemplo, ¿cómo ver a Cristo en el Salmo 51? ¿Cómo se aplica el salmo de arrepentimiento del pecado en la persona de Cristo? Así que mi propósito al exponer los salmos será tomar ciertos salmos que producen dificultades para que podamos ver que no hay salmo que no pueda ser interpretado y dirigido a Cristo. Tomaremos quizá salmos que cuando nosotros leemos decimos, ¿y cómo aplicaría este salmo a Cristo? Hermanos, espero que al final de esta breve serie de exposiciones, de predicaciones expositivas de los salmos, hermanos, los salmos se predican expositivamente, podamos apreciar la riqueza poética y teológica de los salmos. Hermano, ¿sabes cuál es una de las ventajas de cantar todo el salterio en la iglesia? Que no va a haber doctrina que no estemos cantando. Dijo Martín Lutero de los Salmos que es como una pequeña Biblia. Dice, Dios quiso tener en un solo libro toda la doctrina de las Escrituras, y ese libro son los Salmos. Entonces, al cantarlo estaremos recordando cada doctrina. Mira, algo en nuestros días es que en las canciones modernas lo que se canta mucho, y gloria a Dios por eso, y se debe cantar, es de la justificación. Pero muchos de los himnos que yo escucho contemporáneos es la justificación, la sangre derramada, justificación, sangre derramada. Y es correcto, es el pináculo de la doctrina para el cristiano, es la doctrina amada por excelencia. Pero ¿qué de las pruebas del cristiano? ¿No se debe cantar el Salmo 11? Señor, estamos en pruebas, los malos me dicen, huye de la presencia del Señor, huye a los montes, pero yo diré en mi alma, ¿cómo me dices eso? ¿No debemos cantar respecto a eso? Entonces, al cantar los salmos, cantaremos toda la doctrina, y al exponer los salmos, expondremos toda doctrina. Además, espero que al final de esta breve exposición podamos amar los salmos cuando reflejan, cuando hacen un examen de rayos X a nuestra propia alma. Dijo Juan Calvino que los salmos son la anatomía del alma. ¿Sabes qué, hermano? Es que hay veces que somos demasiados piadosos, como para decir al Señor, ¿dónde estás? El salmista podía hacerlo, pero nosotros somos mucho más piadosos que David y no podemos decir, Señor, ¿dónde estás? Pero los salmos nos dan palabras para cada circunstancia de nuestra alma, cada tristeza, cada alegría, cada estrés, cada desesperación. Hay palabras en los salmos que pueden ser levantadas a Dios. Son una anatomía del alma. Hermanos, somos muy políticamente correctos en ocasiones. Y a veces no entendemos salmos como cuando David dice, líbrame de mis enemigos porque soy justo.
aún esas frases, esas oraciones pueden ser levantadas por el cristiano a Dios. Y a su tiempo llegaremos a esos salmos. Pero espero que apreciemos los salmos por su riqueza poética y teológica y por la anatomía del alma. Y sobre todo, por la revelación del Mesías en cada salmo. Hermanos, no hay salmo. Eso lo puedo decir con anticipación y seguridad, aunque no lo comprobaremos el día de hoy. Pero no hay salmo que no tenga una aplicación mesiánica. Hay salmos que no solo que tienen una aplicación mesiánica, pero hay salmos que tienen 2 o 3 aplicaciones mesiánicas. Meditando en los salmos, hermanos, he llegado a la conclusión que algunos se parecen al tabernáculo. ¿Saben? El tabernáculo en general tipificaba a Cristo, ¿no es verdad? Era la tienda. ¿Qué era el tabernáculo? La morada de Dios. Y dice Juan que eso se cumple cuando Cristo se encarna, Dios morando en medio del pueblo. Pero hermanos, si tú miras de lejos, el tabernáculo tipifica a Cristo. Pero ¿qué pasa si te metes al tabernáculo? Cada cosa dentro del tabernáculo, los panes representaban a Cristo, el arca tipificaba a Cristo, la menorá, la lámpara, tipificaba a Cristo, el cordero tipificaba a Cristo. Así son muchos salmos. Lo ves el salmo en general y dices tipifica a Cristo, pero te metes y ves las diferentes formas en que este salmo se aplica. Y hermano, yo sé que amarás los salmos cuando Cristo te sea presentado de entre ellos. Y demostraremos que no hay 13 salmos mesiánicos. Algunos proponen 20 o un poco más. No hay 20 o un poco más de salmos mesiánicos. Hay 150 salmos mesiánicos. Y al exponer los salmos, quizá habrá algunos que será muy apropiado exponer y no expongamos. Pero espero que después de estas lecciones tú puedas aplicar los principios que estaremos exponiendo aquí y decir, bueno, aunque este salmo no fue expuesto allá, se parece al Salmo 11, entonces debe tener un parecido en su forma de aplicación. Así que el día de hoy comenzamos con el Salmo 24. El Salmo 24 es citado en el Nuevo Testamento. Es muy probable que es citado, que es lo que Pablo dice cuando habla a los corintios y dice, un ídolo nada es, del Señor es la tierra y su plenitud. Miren cómo empieza el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud. Es posible que este sea el Salmo que Pablo está citando. Pero como tal, el Salmo 24 no ha sido considerado por los eruditos como un salmo mesiánico. Quiero mostrarles en este primer salmo que no solo los sufrimientos de Cristo fueron profetizados, sino la gloria que seguiría tras ellos. Acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 12, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, perdón. Ese es el versículo 11. Escudriñando qué persona, en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos. Salmo 22, ¿no es cierto?
los sufrimientos. Los salmos profetizaban de la persona de Cristo. Y llegamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11, y decimos que los profetas hablaron de los sufrimientos de Cristo. Salmo 22. Es verdad, glorioso salmo. Espero que podamos exponerlo. Pero nota esto. Y las glorias que vendrían tras ellas. Salmo 22, sí, Salmo 22. Salmo 22 habla de las glorias que vendrían tras el sufrimiento de Cristo. Salmo 24, sí, Salmo 24 expresa las glorias que vendrían tras el triunfo de Cristo. ¿Y cómo interpretar a Cristo? ¿Y cómo llegar a Cristo desde un salmo? ¿Alegorizando? Dios nos libre. Dios nos libre. Falsa manera de predicar. ¿Cómo ver a Cristo en los salmos? Predicando el texto en su contexto. Predicando el texto en su contexto, exponiendo el texto y ver cómo el nuevo pacto lo aplica a Cristo. Esa es la manera en la que procederemos, así que comencemos con la exposición del Salmo 24. Este salmo tiene como propósito, al estudiarlo, veo que tiene como propósito despertar nuestros ojos, abrir nuestros ojos, velar nuestros ojos a la adoración que presentamos a nuestro Dios. Uno de los problemas comunes en el cristianismo como hombres es que llegamos a acostumbrarnos a ciertas cosas, y esto nos hace perder sensibilidad en lo que hacemos. Esto pasa en diferentes áreas. Quizá el médico entra muy animado a la carrera y usa sus nuevas libretas con una letra hermosa, y al final del estudio la letra apenas ilegible es. Pasa en diferentes áreas, puede pasarnos, y debemos cuidar que no nos pase en el matrimonio. Podemos estar muy gozosos en un principio y después perder esa sensibilidad a la hermosura del matrimonio, y debemos cuidarnos de ese pecado. Y así también pasa en nuestra adoración para con Dios. Llegamos a acostumbrarnos. Hermanos, es normal que las personas, nuestros vecinos, nuestros amigos, cuando les negamos el asistir a ciertas invitaciones que nos hacen el día domingo, es normal que cuando les decimos no puedo ir, voy a ir a adorar a Dios, ellos digan, pues ¿por qué tanta importancia en ese lugar? Ellos no alcanzan a percibir la magnitud, la hermosura, la importancia, la trascendencia, la majestad de este tiempo. El problema es que a veces nos ocurre lo mismo. Nos hemos acostumbrado. ¿Y qué vamos a hacer el día domingo? Vamos a ir a adorar. A veces nos pasa el síndrome del siervo de Eliseo. ¿Recuerdan qué pasa al siervo de Eliseo cuando están rodeados por un gran ejército y Eliseo está confiado, pero el siervo está demasiado nervioso? ¿Qué era el síndrome? No puede ver la realidad de lo que estaba pasando. Eliseo entonces ora, Señor, abre sus ojos para que pueda contemplar la realidad. Hermanos, la realidad no es lo que nuestras autoridades en este gobierno o lo que la corriente de este mundo dice que es. Hemos visto esto con el despertar del movimiento homosexual en una potencia grande. Ellos dicen que la realidad es que nadie nace con un
con una identidad definida, sino que cada quien elige. Eso no es la realidad. La realidad es lo que la Biblia dice que es verdad. Y la Escritura enseña que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Y a veces nosotros podemos perder cierto sentido de esta verdad, de que Dios describe lo que es real. Miren, el siervo de Eliseo estaba observando y decía, mi realidad me dice que estamos a punto de perder. ¿Qué dice Eliseo? Ok, pero tú no interpretas la realidad. Lo que Dios es la realidad. Y abre sus ojos para ver a estas legiones defendiendo. Hoy lo vimos con Abraham. Él decía que su realidad es que iba a morir muy seguramente si no mentía. Pero el Señor dice que la realidad es de que Él guarda sus promesas. Igual en la adoración. La realidad no es lo que el mundo dice que ocurre aquí, un simple grupo de personas cantando al aire. La realidad es lo que la Biblia enseña, que en este día nos unimos a las legiones, a las multitudes de ángeles y santos que adoran al que está sentado en el trono, al Cordero y al Espíritu Santo del Señor. Esa es la realidad. A veces creemos las frases de los incrédulos que dicen, es que el cristianismo es real para la persona que lo cree. Es real si te sirve a ti, pero deja de ser real para los demás. Su halo de realidad, su fuente de realidad se acaba en tu persona y ya. No hay más afuera de eso. Hermanos, no es así. El cristianismo es real, ya sea que un hombre lo aceptara como real o ningún hombre en toda la humanidad. Aunque todos se volviesen ateos, Dios seguiría siendo quien es. El problema es que a veces podemos caer en un error. No tengo nada en contra del himno que dice, Él vive, yo sé que Él vive porque vive en mi corazón. Creo que es un hermoso himno, pero no hay que confundir una cosa. Él vive no porque vive en tu corazón. Él vive en tu corazón porque Él existe eternamente. Eso es algo que debemos saborear de la realidad de quién es nuestro Dios. Él es el soberano. Y si te ha salvado, tú no haces real a Dios. No hay que tener esas concepciones. Hay que despojarnos y permitir que la palabra del Señor purifique nuestras mentes, hermanos, y haga lo mismo, mi oración, hermanos. Y esto no se puede transmitir con una predicación, por eso dependemos del Espíritu Santo. Y si estás escuchando esta prédica y verdaderamente quieres ser edificado, pide al Espíritu de Dios que revele esta hermosura del Salmo. Esto no se puede transmitir con palabras, la realidad de que adoramos a un ser cósmico, dueño de todo. Que el Señor abra nuestros ojos, como dice el salmista, para contemplar las maravillas de su ley y podamos deleitarnos en esta realidad, hermanos. Y la primera lección a interpretar los salmos es: ¿dónde empezamos, hermanos? ¿Dónde empezamos a exponer el salmo? ¿De Jehová es la tierra y su plenitud? No, empezamos cuando dice Salmo de David. Salmo de David. Ahora, quizá hay un título por encima de tu
de tu Biblia, arriba del Salmo 24, que dice el Rey de Gloria. Tú tienes que saber, y estoy seguro que lo sabes, que ese no es palabra inspirada de Dios, que depende de la edición que tú tengas de la Escritura. Los editores consideraron a bien dar un título a cada salmo y a veces a cada pasaje de las Escrituras, pero no son inspirados. Sin embargo, lo que dice abajo de ese título, Salmo de David, es parte de la inspiración del Señor. Acompáñame al Salmo 3. Después del título no inspirado, que dice oración matutina de confianza en Dios, después de ese título leemos lo siguiente: Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo. Entonces esa inspiración, ese escrito inspirado, nos da el contexto histórico en el que debemos leer el Salmo 3. Hermanos, ¿y cuánto ayuda ese contexto histórico para apreciar cómo descansó David en la protección de Dios cuando se encontraba en peligro su vida? Y hay diferentes salmos. Algunos nos dicen mucho, otros no nos dicen tanto. Sin embargo, debemos comenzar mencionando, siempre que se expone el salmo, ese primer texto, Salmo de David. ¿Y qué opinas? ¿Nos dice mucho este salmo o no? Aparentemente no dice tanto, pero hermanos, aunque no dice tan amplio el contexto como en el Salmo 3, sin embargo, sí nos da luz de cómo interpretar este salmo. Este salmo ha sido llamado, conocido como un salmo litúrgico o de procesión. Ahora, yo sé que antes aquí se podían espantar cuando escuchaban la palabra liturgia y decían, ¿qué? ¿Me metí a una iglesia católica o qué es lo que está pasando aquí? Yo sé que ahora la mayoría de los que están aquí saben que liturgia simplemente quiere decir orden de adoración. Entonces, este salmo ha sido llamado un salmo litúrgico porque es un salmo que prepara para la adoración. Es un salmo que se ha llamado de procesión porque muy probablemente era cantado mientras el pueblo iba caminando hacia el tabernáculo o el templo. Hacia el tabernáculo en el tiempo de David y hacia el templo en el reinado de Salomón. Y saber que David escribió este salmo nos permite entender que este salmo es un salmo de triunfo, de gloria y de conquista. En primer lugar, lo sabemos porque el salmo en sí mismo es uno de victoria. Al final, cuando está hablando quién es este Rey de Gloria y da atributos de Jehová, el fuerte y el valiente, el poderoso en batalla. Es el testimonio interno de las Escrituras. Salmo 24 es un salmo de conquista, de festejo, porque Jehová ha dado la salvación, ha dado la victoria. Y esto nos permite preguntarnos. Hay más posibilidades, pero solo voy a decir tres que me parecen las más probables, en las que este salmo fue inaugurado o cantado. Y si no inaugurado por primera vez, que usualmente era cantado en estas circunstancias. La primera opción es que fue el salmo que David compuso cuando el pueblo caminaba de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Acompáñenme a segunda de Samuel,
segundo de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Segundo de Samuel 6:12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David alzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Es probable que este salmo haya sido cantado en esta entrada del arca. ¿Por qué es probable que haya sido en la entrada del arca a la ciudad de David, Jerusalén? Porque el pueblo viene alabando, y al pueblo lo acompaña Jehová, de tal manera que en su entrada a la ciudad, al tabernáculo o al templo, el pueblo va diciendo: alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Que acaso era el pueblo el Rey de Gloria? No, lo que este pueblo venía llevando era el arca del pacto. ¿Cuáles son ¿Cuáles son los 2 símbolos en el Antiguo Testamento que revelaban la presencia del Señor más cercana que podía experimentarse? Uno es con Moisés. ¿Dónde se revela Dios tan cercano? Bueno, puede ser el monte Sinaí, pero el símbolo, la zarza ardiendo, una teofanía, Dios condescendiendo a tal grado que habla a Moisés desde la zarza. ¿Cuál es el otro objeto simbólico de la presencia más cercana del Señor? El arca del pacto. ¿Qué pasaba en el arca del pacto? En el arca del pacto, la presencia del Señor se manifestaba en medio del tabernáculo. Ahí el Señor se encontraba con el pueblo. Así que es probable que este salmo esté siendo cantado porque el arca del pacto está siendo llevada de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Otra posible ocasión en la que es cantado este salmo es que aunque David lo compuso, se utilizó para traer el arca en las batallas de Israel, cuando el arca era capturada y era regresada a su lugar. Es posible que haya sido en ese tiempo, y es posible porque el contexto es de mucha guerra. Así que es probable que este salmo, aunque fue escrito por David, era cantado continuamente en las victorias de Israel. Y otra posibilidad es que fue en el momento en que el arca del pacto pasó del tabernáculo al templo para llegar al lugar donde ya no se movería más, ya no habitaría en tiendas, sino habitaría en una casa.
según las palabras de Salomón y de David. Así que estas son tres posibles opciones. En ninguna podemos ser dogmáticos y decir es esta y no puede ser ninguna otra. A lo mejor fue en varias de estas circunstancias que el salmo fue entonado, pero lo que sí sabemos es que este salmo es un salmo de victoria en la batalla, y es así como nos debemos introducir a los dos primeros versículos de este salmo. Los dos primeros versículos pueden ser titulados El Rey Soberano. El Rey Soberano. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. La primera cosa que el Salmo está recordando al pueblo de Israel, al pueblo que está entonando este Salmo, es que su Dios es el Dios de toda la tierra, es el Señor de todo el cosmos. Vean las palabras que se usan en el versículo 1 para enfatizar el dominio absoluto de Dios. En primer lugar, la tierra y su plenitud. Todo lo que el hombre alcanza a ver y aún aquello que no ve, sabe que existe, pertenece al Señor. Todo lo de la tierra, el mundo y los que en él habitan, hermanos. Otra lección para leer los salmos. Al ser poesía, los que leen poesía sabrán esto inmediatamente. La poesía se caracteriza por transmitir verdades con una fuerza particular. Medita en el Salmo 23. ¿Qué se está enseñando el Salmo 23? Jehová es protector de su pueblo. ¿No es verdad? Esa es la enseñanza del Salmo 23. Hay algunas otras, pero esa es la esencia. ¿Qué hace el género de salmo, de poesía? Dice eso: Jehová es mi pastor. Transmite imágenes, que quiere decir lo mismo que Jehová es mi protector, pero transmite imágenes con tal fuerza en la mente que nos deja profundizar sobre el significado del cuidado protector de Dios, y hace que traiga a nuestras mentes que de la misma manera en la que un pastor puede cuidar de sus ovejas, así el Señor se preocupa por las suyas y las alimenta llevándolas a pastos verdes y hace que estén tranquilas. ¿Y cuántas imágenes no traen a nuestras mentes este salmo para enfatizar esta verdad? Así que cuando estés leyendo los salmos, tienes que saber que está tratando de enfatizar una verdad con diferentes imágenes para que te deleites, para que las disfrutes, para que te goces en estas. Hermanos, los salmos son una ayuda a nuestra debilidad. Ponen diferentes imágenes y conceptos para hacernos meditar en la ley de Jehová. Así pasa en este salmo. Versículo 1 y 2. Se quiere decir lo siguiente, en pocas palabras: el Señor es soberano sobre la tierra. Pero ve cómo lo hace. Enfatiza, da palabra tras palabra para hablar de su dominio total. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Israel debía pensar del Señor que Jehová era su Dios, que Israel era la niña de sus ojos, Israel era su especial tesoro, Israel era su hijo, como nos enseña Oseas: de Egipto saqué a mi hijo, hablando de Israel. ¿Debía pensar Israel de Jehová como su Dios? Sí, Deuteronomio nos enseña eso. Israel, tú vas a entrar a la tierra que yo prometí a tus padres, y cuando entres debes gozarte de que yo soy tu Dios. Ahora, no debes olvidar que entraste ahí y que yo te elegí, no porque eres preciosa, sino porque eras la más miserable.
Pero es algo que Israel debe recordar, hermanos, como la iglesia de Cristo, aquí reunida, debemos consolarnos en la realidad que aunque las naciones se pongan contra nosotros, nosotros somos su especial tesoro. Nosotros somos la niña de sus ojos. ¿Sabes de qué trata Apocalipsis? La vindicación de la iglesia de Cristo. No hay institución más excelsa, más bella para Dios que la iglesia. He dicho esto antes y lo vuelvo a decir. Tu familia es apreciada por Dios, pero nada como su iglesia. No es tu familia la que es vindicada en Apocalipsis, es la iglesia de Cristo que es vindicada. Así que debemos pensar así de nuestro Dios. Pero Israel es recordado, y nosotros también, en el Salmo 24, que aunque debemos pensar de Jehová como nuestro Dios, nunca debemos olvidar su alcance y dominio, soberanía y poder, autoridad sobre todas las cosas. Israel, y Jehová es tu Dios, el Señor es tu Dios. Pero tu Dios es el dueño de todas las naciones. Él es el Rey soberano. Y se dan dos causas por las cuales es el soberano, el Rey y dueño de toda la creación. ¿Por qué? Versículo 2. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Por la sencilla razón que sin Él nada de lo que es existe. Hubiera sido hecho. Él es el Señor, el Creador. Dios no depende de Israel ni de ti para existir, ni de la creación. Como hoy, algunas iglesias están cayendo en el error del teísmo en proceso, donde hablan de un Dios que depende de la creación para ser lo que es. Hay algunos que creen que la creación era necesaria para que Dios fuera. Son materia y Dios, son dos realidades inseparables y eternas. Falso. Pero hay otros que dicen, Dios necesitaba la creación para poder ser feliz, para poder ser amor. No, Dios es quien es con o sin la creación. Él es eternamente beato, feliz, gozoso, bendito por los siglos de los siglos sin la creación. Entonces Israel debe saber que su Dios es el soberano por el cual la tierra llegó a ser. Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y quiero demostrar, hermanos, que este lenguaje es un lenguaje victorioso, es un lenguaje de guerra, de victoria. Acompáñenme al Salmo 136. Salmo 136. Y vean, yo creo que es un paralelo a nuestro texto. Salmo 136, versículos 5 y 6. Al que hizo los cielos con entendimiento. Tiene lenguaje semejante al Salmo 24. Porque para siempre es su misericordia, que extendió la tierra sobre las aguas. Vean el mismo concepto. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Porque para siempre es su misericordia, el que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia, el sol que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Y vean esto, después pasa de alabar al Señor como creador, alabar al Señor como conquistador, como victorioso, al que hirió a Egipto en sus
primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel del medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió al mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. Él hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército al mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que dio a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia, etc. Este es el mismo concepto y estructura de nuestro texto. En el Salmo 24 se declara a Israel que son victoriosos no por lo que son en sí mismos, sino por quien es su Dios. Cuán importante es este salmo litúrgico para un pueblo que viene de la victoria, ¿no es verdad, hermanos? Imagínense, el pueblo viene de la victoria y es llamado a prepararse con este salmo para adorar. Y el pueblo puede venir un poco jactancioso y decir: ¿qué estrategia le hicimos a Jericó? Somos muy buenos en sitiar ciudades, somos muy buenos en haber marchado en silencio, somos muy buenos en hacer esto y lo otro. Y el pueblo viene un tanto jactancioso, pero de repente es recordado con este salmo: Israel, Israel, has vencido por causa de quién es tu Dios. Hermano, ¿estás teniendo victoria en tu cristianismo? ¿Estás avanzando en él? Ok, recuerda eso. Es porque Él es el Señor soberano, que da la gracia suficiente, que da la bendición suficiente. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esto prepara el corazón de Israel. Hermanos, estas palabras eran muy apropiadas en el tiempo de Israel y lo siguen siendo para nosotros. Miren esto. En el tiempo de Israel se empezaron a hacer estatuas, un poco antes, se empezaron a hacer estatuas de los reyes de los pueblos. Tal rey tenía su estatua y tenía su estatua en los límites de su tierra, para que cuando algún ejército o algunos pueblos fuera atravesando por ahí, pudieran ver: este es el pueblo de tal, este es el pueblo de tal. Pero estas estatuas estaban ahí debido a que los reyes se creían representantes de los dioses. Ellos creían que tal Dios había dado la habilidad a tal rey para que gobernase. Entonces las estatuas, en última instancia, eran la representación del gobierno de tal y tal Dios, del gobierno de tal Dios en un área. Ok, Israel, aunque Yahvé, aunque el Señor, aunque Jehová es tu Dios, es tu Padre, es tu libertador, es tu redentor, su dominio no se delimita a tu tierra, a tu pueblo, a tu nación. Él es el Dios de toda la tierra. Si alguna vez has caminado en el carro por el día domingo, o al andar en el camión, o al venir en el tren, y ves la ciudad llena de los tianguis y llena de movimiento, aprovechando toda la gente a hacer sus actividades, y viene a tu corazón la pregunta y dices: ¿estarán quebrantando el día del Señor? Y después contestas a tu propia alma: no, claro que no, pues ellos no son cristianos. Que este salmo te ayude a responder mejor. Quebranta el día del Señor, porque Jehová es su Dios, tanto de ellos como de nosotros. De Jehová es la tierra y su plenitud, sus leyes alcanzan los confines de la tierra, su dominio alcanza los confines de la tierra. Israel no debe pensar que Jehová se delimita a solo a un área.
Jehová es el dueño de todo el mundo. Todas las naciones deben adorarle a Él. Ahora hay más evidencia en estos dos primeros versículos de que este salmo es un salmo de triunfo y victoria. Versículo 2, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. En nuestra traducción no se alcanza a apreciar tanto, pero las dos palabras, por ejemplo la palabra mar y la palabra río, David decide tomar las dos palabras que en hebreo, Yam y Nahar, son dadas a los dioses cananitas del mar y de los ríos. Si este salmo es un salmo que era cantado en sus victorias contra los cananitas, este salmo era un salmo hasta en cierto grado de burla, para manifestar el dominio y el poder y la autoridad de Jehová sobre todos lo que la tierra llama dioses. La palabra cuando dice porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos, está enunciando las dos palabras de los dioses principales, Yam y Nahar. Y está simplemente diciendo lo siguiente: lo que ustedes llaman dioses simplemente es parte de la creación de nuestro Dios que está bajo su dominio. Vean esto, hermanos. Hay otras instancias en las Escrituras que tenemos burlas de Dios contra los dioses de otras naciones. ¿Qué otra burla se viene a tu mente? El más famoso, la burla más famosa de Jehová contra los dioses de un pueblo, Egipto. ¿Qué sucede en las 10 plagas que el Señor hace a través de Moisés? ¿Sabes qué es lo que está ocurriendo? El Señor se está burlando de los dioses. Cada plaga era un dios de Israel. Y el Señor se burlaba de ellos cuando demostraba que Él tenía dominio absoluto y que lo que ellos llaman dioses simplemente eran parte de la creación de Yahvé que servían para sus propósitos y su voluntad. Eran burlas. Tenemos otras burlas, Salmo 115, tenemos Isaías, que aquellos que se postran al palo, aquellos que se postran al madero. Y en Egipto se expresa de una manera excelsa. Ok, Salmo 24, versículo 1 y 2, es un tipo de burla, es un tipo de recordar a Israel quién es el Señor, que lo que ellos llaman dioses. Y es muy curioso que lo que ellos llaman dioses simplemente son parte de la creación del Señor. ¿Por dónde hizo pasar el Señor a Israel? Pero hay otro lugar. Recuerden que cuando Moisés muere, da a Josué la autoridad y el mandamiento de que pasen por el río Jordán. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor utiliza esos dos eventos y ahora en el Salmo 24, mar y ríos? Porque esto los mares y los ríos eran comúnmente concebidos como dioses indomables. Hermanos, ¿quién no ha visto y el mismo mar se manifiesta en su gloria cuando se pone incontrolable? De un momento a otro puede haber calma y en unos segundos aparecer una gran tempestad. Estos eran dioses indomables que el Señor manifiesta que Él fundó la tierra sobre ellos. Están a su merced. Debes saber que cuando Apocalipsis dice
Esto solo te lo traigo a tu mente para que veas la concepción de un mar y de qué era la concepción judía de este elemento del agua. Cuando el Apocalipsis dice que no habrá mar, el énfasis no está en que no habrá el océano hermoso. El énfasis está en que para Israel el mar era algo indomable, era algo que causaba incertidumbre, inseguridad, temor. Y en el cielo, en los nuevos cielos y nueva tierra, donde la presencia de Dios morará, ya no habrá más esa inseguridad. Ahora, yo no te puedo decir si el texto quiere decir o su énfasis está en declarar la verdad que no habrá un mar. Ese no es el propósito del texto. El texto es decir, no habrá algo que atemorice más a mi amado pueblo. Yo estaré en medio de ellos. No habrá algo que los amenace. Vean esto: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Israel, no hay nada que temer. Israel, no te jactes de tus victorias, has ganado por quien es Yahvé. Entonces este salmo empieza a prepararnos en nuestro corazón para adorar. Pero versículos 3 al 6 nos enseñan que Jehová no es solo todopoderoso, soberano, rey. Es santo. Es santo. Es santo, santo, santo. Así que Israel no se puede acercar descuidadamente a adorar. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de salvación, del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Este suele ser una parte de esos salmos que nos cuesta trabajo interpretar, ¿no es verdad? ¿Quién va a subir y estar en la presencia del Señor? Limpio de manos, puro de corazón. Pues nadie. Pero el texto no está diciendo que ninguno. Y alguien puede decir, es que aquí está pensando solo en Cristo. Claro, es un anuncio de Cristo y al final vamos a ver esta aplicación. Pero está hablando del pueblo. Vean cómo termina el versículo 6. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Entonces, si hay personas, esta generación es una que puede ascender a tu santo templo y morar contigo, Señor. Este salmo prepara el corazón al recordarnos que Él no es solo todopoderoso, que nos ha dado la victoria, es santo. Y aquí podemos hacer una pequeña pausa. Se nos enseña la importancia de preparar nuestro corazón para adorar al Señor. Y esto sigue siendo una necesidad para acercarnos a la iglesia de nuestro Dios, a la casa del Dios vivo. Hermanos, no tengamos temor de llamar esto, no esto, sino esto, la casa de Dios. Pablo dice a Timoteo que escribe tales cosas, escribe la carta con el propósito que sepan cómo conducirse en la iglesia de Dios, que es la casa del Dios viviente. Y este salmo presiona sobre la realidad y la necesidad de preparar nuestros corazones. Pregunta: ¿hemos preparado nuestros corazones para acercarnos este día a la exposición, a los cantos, a la lectura de la palabra de Dios? Una de las razones por las que quizá uno puede tener poco gozo, poco fruto de escuchar la predicación, puede ser a la falta de preparación del corazón.
Hermanos, ¿cuánto necesitamos preparar nuestros corazones? ¿Sabes? Nuestros corazones tienden a avanzar con el estrés, el afán, la ansiedad de la semana. 6 días en esta ciudad llena de tráfico, llena de estrés, llena de situaciones en el trabajo, en la casa, los hijos, el que hacer la comida. Y podemos llegar el domingo descuidados pensando en el día lunes. Y mañana empieza esto y hay que hacer esto. ¿Y cuánto necesitamos detenernos y decir, Señor, no recibiré tu bendición a menos que tu gracia me asista al escuchar la palabra? Hermanos, la razón por la cual puedes estar teniendo poco fruto en el día del Señor puede deberse a tu falta de preparación. ¿Sabes? El predicador tiene una gran responsabilidad. El predicador tiene la responsabilidad de preparar el texto, de ser fiel al texto, meditar el texto, aplicar el texto, orar el texto. Pero una vez hace el predicador esa labor, es el pueblo que debe preparar su corazón. Y si el predicador está haciendo eso, aunque no sea el apóstol Pablo que predique domingo tras domingo, la iglesia puede tener frutos, ¿sabes? Esa es la razón por la cual yo creo todos mis hermanos que se han parado en este púlpito predican. No porque el poder esté en el convencimiento del hombre, sino porque el poder está en el poder y la palabra del Señor. Si no fuera así, es mejor que todos huyéramos de este púlpito. Pues ¿quién tendrá la habilidad? ¿Quién tendrá la retórica de convertir realidades espirituales en el corazón? Nadie. Nadie. Oh, pero el Santo Espíritu. La pregunta es, ¿estamos preparando el corazón? ¿Estamos preparando el corazón? Juan Calvino predicó del libro de Deuteronomio, yo creo que 100 de sermones, 100, quizás 100 sermones, y en ellos llamaba vez tras vez a su iglesia a instruirla y decir, hermanos, Juan Calvino, el exégeta por excelencia, y llamaba a su iglesia continuamente a decir, preparen su corazón para la palabra. Deuteronomio nos enseña que debemos preparar nuestro corazón, abonar nuestro corazón, limpiar el corazón. ¿O estamos haciendo eso? Es algo, hermanos, que a veces podemos fallar en hacer, pero que debemos luchar por hacer. Y hermanos varones, padres de familia, es algo que debemos buscar hacer en nuestra casa. Ustedes saben, mis hermanos, que la esposa siempre es la que tiene muchas cosas que hacer todos los días. Y debemos ayudar a que su corazón sea preparado para que reciba la palabra. Porque estamos fallando a nuestro Dios cuando no estamos haciendo así. Y muchas veces fallamos en eso. Pero es algo que debemos buscar hacer. El texto está preguntando no solo quién puede subir, quién puede permanecer, quién puede gozar de comunión. ¿Sabes? El fin último de Israel no era tener victoria, era gozar de la presencia del Señor. Comunión con Dios. Y la respuesta es, este salmo, antes de dar la respuesta, debes saber que este es un salmo antifonal. O sea, una parte cantaba cierta porción del salmo y otros cantaban otra porción. Probablemente entre los levitas y los sacerdotes, o entre los levitas y sacerdotes y el pueblo que venía caminando. Y decía, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Amigos, si estás aquí
y dices, yo quiero habitar en el monte de Jehová, yo quiero gozar de esa hermosa presencia, la presencia de Dios, y lees este salmo y dices, ok, entonces la Biblia me está enseñando que para ser salvo, para tener mis pecados perdonados y gozar de la presencia del Señor, tengo que tener mis manos limpias y mi corazón puro, así que me voy a poner a hacer buenas obras para gozar de esto. ¿Sabes? No es lo que el salmo está enseñando. Debes entender algo. Quien está cantando esto es el pueblo ya elegido. Es Israel. ¿Sabes quién es Israel? El pueblo elegido por Dios. Israel no está cantando. Queremos entrar en pacto con Dios. Queremos ser alcanzados a misericordia. Limpiemos nuestras manos y corazón. No, Israel está cantando adentro del pacto. En otras palabras, Israel puede cantar, por la gracia del Señor hemos sido traídos al pacto, cuando éramos la nación más despreciable, cuando éramos una nación desobediente. Dios ha tenido gracia y misericordia y nuestros pecados han sido perdonados en su amor, en su perdón. Hemos estado habitando aquí, pero queremos no solo el perdón, sino queremos mantenernos en esa comunión. Y para mantenernos en esa comunión, la forma en la que se mantiene es por la continua limpieza que Cristo hace de nuestros pecados. Esta es una pureza para habitar en su presencia. ¿Recuerdan qué es lo que pasa en Juan capítulo 13? No tienen que ir ahí, no podemos tomarnos ese tiempo aquí, pero sé que para ustedes es familiar Juan 13. Recuerden ese momento en que el Señor toma el trapo y toma el hebrillo para lavar los pies de los discípulos. Si no me estoy equivocando, creo que es Juan 13. ¿Y qué pasa? Dice que Pedro no se quería dejar lavar los pies. Señor, tal no acontezca. Y dice, si no te lavare los pies, no tendrás parte. Dice, no solo los pies, sino todo, completo. Dice, el que está lavado no tiene necesidad de ser lavado totalmente otra vez, sino los pies. Era una manifestación de la continua suministración del perdón y la limpieza que Cristo nos da para habitar con el Padre. Y cuando leemos este texto a la luz de toda la Escritura, vemos que este texto es el que el Señor Jesucristo cita. ¿Dónde? En las bienaventuranzas. Cuando dice, bienaventurado el varón, dice, bienaventurado el de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es el mismo significado. Lo que este salmo está enseñando es una comunión. Ellos verán a Dios, ellos gozarán, lo que ha sido conocido como la visión beatífica, que será plenamente expuesta cuando seamos glorificados, pero parcialmente cumplida cuando tenemos comunión con nuestro Dios, cuando gozamos de comunión con nuestro Dios. Entonces, cuando predicamos este Salmo 24 a la luz de las bienaventuranzas, sabemos que el Señor no nos está enseñando que debemos ganar nuestra salvación por buenas obras, sino que debemos buscar vivir en la santidad de Dios, vivir en la santidad para gozar de la continua comunión de Dios. Recuerden que este salmo, igual que la bienaventuranza, no está enseñando uno de perfecto corazón, sino uno de limpio. Uno que está buscando apartarse del pecado, alejarse del pecado, limpiar sus manos, meditar la palabra, andar en la santidad. Él es quien habitará. Hermanos, nuestro pecado como cristianos sí tiene consecuencias. Hoy en día se enseña, aún en grupos que se dicen reformados, que Dios ya no puede ver en absoluto nuestro pecado. Siempre nos ve a los ojos de Cristo y nunca puede ver una falla nuestra. Absolutamente no. Es verdad que el Padre nos ve en Cristo y no ve pecado en nosotros en cuanto al perdón,
porque en Cristo hemos sido plenamente perdonados, pero nuestro pecado sí lo ve el Padre y lo disciplina y tiene consecuencias. Y cuando andamos caminando nuestra vida cristiana descuidadamente y caemos en pecado, eso sí obstruye. Eso sí obstruye la comunión. Entonces pregunta el salmista: ¿quién estará en su lugar santo? No todo cristiano en todo tiempo, sino aquellos que están caminando cuidadosamente, cayendo sí, pero arrepintiéndose. Cayendo sí, pero arrepintiéndose en la presencia del Señor. Hermanos, hemos venido descuidadamente esta mañana, que hemos caído en algún pecado y no hemos confesado a Dios. No es la forma en la cual podemos gozar de pleno deleite en su presencia este día tan glorioso. Hermanos, empecé así la predicación y tengo que decirlo: no va a haber día más glorioso en tu vida que este. Y quizá no estás experimentando esta realidad, quizá por eso, es probable, quizá puede ser por eso. Porque tu corazón no se enciende al saber que vas a la casa de Dios el día domingo. ¿Y por qué está lento para inflamarse? A veces es por, como dijimos al principio, nos acostumbramos a ciertas cosas y lo dejamos de ver en su hermosura. Pero a veces puede ser por esto, por no confesar nuestro pecado al Señor. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de la salvación. Número 6 es el que nos da el contexto para interpretar: Él recibirá bendición. Ahí se nos da la bendición de Aarón. Cuando dice número 6, versículo, déjenme ver si recuerdo que no traigo esta cita, 22, Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles que tengas muchas casas y muchos carros y muchas propiedades. Esa es la bendición del Señor. No, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa es la bendición del Señor, su presencia. Eso es lo que el pueblo del Señor experimenta cuando camina en esta pureza y limpieza de corazón. Recuerden, no perfección, pero pureza y limpieza de corazón y justicia del Dios de salvación. Es probable, si este salmo es un salmo de triunfo y victoria, lo que quiere decir injusticia del Dios de salvación, no se quiere decir de la justificación. No quiere decir, ok, que ande puro de manos, limpio de corazón, recibirá la justificación. No, justicia de Dios puede significar vindicación, o sea, victoria. Aunque los pueblos los están oprimiendo, ellos recibirán la vindicación del Señor, los que andan en pureza y limpieza de corazón. Ahora, versículo 6 es muy interesante. Yo creo que debe ser dividido, bueno, de hecho está dividido en dos partes. Tal es la generación de los que le buscan. El tiempo en que este salmo está siendo cantado, a diferencia de la generación que cayó en el desierto, ¿recuerdan? Generación que no andaba con un limpio corazón, con limpias manos, ni puro corazón. Al contrario, también en el tiempo de los jueces, tú ves jueces, lees jueces y ves caída tras caída, misericordia tras misericordia de Dios, caída tras caída del pueblo. Tal no es la generación. Pero en el tiempo de David, esto se podía cantar.
tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro. Y yo sé que los que han sido regenerados esta mañana pueden decir eso. Señor, tal es la generación de los que le buscan. Pero este salmo por el pueblo no está siendo cantado así, diciendo, Señor, tal es la generación de los que le buscan. Vean la parte 2 del versículo 6, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Tal es la generación de los que somos perfectos en nuestros pasos y no andamos en caídas ni en pecados, sino somos perfectos. No. Esta es una manera poética de hablar de la búsqueda de la misericordia de Dios, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. El pueblo dice, Señor, tal es la generación de los que te buscan. No podemos negar que tu gracia se ha movido entre nosotros y el pueblo camina en esta limpieza, en esta pureza de corazón, oh Señor. Pero tal es la generación de los que buscan tu rostro, de los que dependen de tu gracia para esta realidad, porque ¿quién podrá ser suficientemente limpio de manos, puro de corazón, para habitar en tu presencia, si no es por tu gracia y el perdón en tu misericordia que nos has dado? Amigo, escucha esto. Dios es santo, de tal manera que el hombre no se puede parar y tú me digas, es que tengo solo algunos errorcitos de mi vida. Mira, aunque eso fuese verdad, que solo fuesen unos errorcitos, Dios es tan santo que te expulsa, te rechaza, te vomita de su boca por un solo pecado que solo hayas cometido, pues su santidad es tan hermosa, tan grande, tan excelsa, que el hombre que hace maldad no puede habitar delante de él. Dice en el Salmo 5, aborreces a todos los que hacen iniquidad, lo mismo que el Salmo 7. Dice también en los profetas menores que Dios es tan santo, tan puro de ojos como para ver las nubes. Por eso el pueblo, aun cuando el pueblo anda en santidad, amigo, no nos jactamos en que Dios nos ha recibido por nuestra santidad, por nuestra pureza. Falso, no nos jactamos en eso. Nos jactamos, como dice el apóstol Pablo, en la cruz de Cristo, por el cual tenemos perdón y acceso al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro en su presencia. Si nos acercamos a Dios, amigo, y si nos escuchas hablar atrevidamente de esta manera, es por causa que Cristo nos ha dado esa entrada. Oh, pero el pueblo entra con su cabeza abajo. El pueblo entra con su cabeza abajo diciendo, tal es la generación de los que te buscan. Sí, así somos, reconocemos esa gracia, pero Señor, aún aquí dependemos de tu gracia. Hermanos, nunca seamos ligeros en acercarnos a la presencia del Señor. Necesitamos volver a saborear esta presencia majestuosa de Dios. Es verdad, Cristo es nuestro amigo. Ya no llamaré amigos porque ya los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los llamaré amigos porque les he declarado todas las cosas. Oh, pero Él sigue siendo el que se sienta, el que tiene como trono los cielos y la tierra como donde descansa sus pies. Es demasiado excelso. No hay que equivocarnos en la manera en la que nos aproximamos a Él. Tenemos confianza por el Espíritu que nos ha sido dado, por el cual podemos decir Abba Padre, pero nunca perdamos esta sensibilidad de majestad que habita en nuestro Dios, que aún el profeta Isaías tiene que caer rendido y decir, maldito, ay de mí, declarar casi una maldición sobre él, siendo un hombre santo y justo. Y terminamos
con la adoración. ¿Qué han hecho los primeros 6 versículos? Es una liturgia, ¿verdad? ¿Qué hacen las liturgias? Preparan el corazón. ¿Cómo termina el Salmo? Con la adoración. Yo creo que el Salmo 7 al 10 tiene 2 propósitos. En primer lugar, contrastar la entrada. ¿Cómo entró el pueblo a la presencia del Señor? ¿Cómo entró? Cabeza abajo, humillado, gozosamente humillado. Pero ¿cómo entra aquel victorioso? Versículo 7. Cabeza arriba. No hay algo de que se tiene que humillar. No hay algo de que se tiene que avergonzar. Es más, las puertas son llamadas a conmoverse, a abrirse por la majestad y gloria y victoria y autoridad de este que va entrando. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová el fuerte y el valiente, Jehová el poderoso en la batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Este es un salmo que venía regocijándose porque Jehová había dado la victoria. Y ahora iba el arca del pacto, muy probablemente, llegar a reposar al tabernáculo o al templo. Cuando se dice alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotros puertas eternas, por puertas, puede referirse al menos a 2 cosas. Puede referirse a los ancianos que vivían en la ciudad. De hecho, ayer que leía en Proverbios 31, dice en el versículo 23, su marido es conocido en las puertas. Algunos creen que el versículo 7, cuando dice puertas, se refiere a los ancianos que eran los líderes de Israel, que se encontraban en las puertas manifestando cierto liderazgo. Entonces imagínense cómo están esperando estos ancianos la llegada del pueblo. Y el pueblo viene gritando y anunciando. No estén más nerviosos. Alzad puertas vuestras cabezas. Alzaos ancianos de Jerusalén. Y noten que el Señor nos ha dado la victoria. Jehová el fuerte y el valiente. Hagan entrada, hagan alabanza, hagan fiesta. Puede referirse a eso. Y Proverbios nos da ese mismo lenguaje poético. Algunos creen que está hablando de puertas, y que están dándole vida a objetos inanimados para manifestar la entrada triunfal de este rey. ¿Recuerdan? Esto pasa continuamente en los profetas. En Isaías dice que ciertas partes del templo se movían y humeaban y temblaban, se conmovían por la presencia del Señor. Isaías 6. Así que pueden referirse simplemente a darle vida a objetos inanimados por la trascendencia y gloria que viene en este rey. Gloria al Señor, hermanos. El Señor nos va dando victoria, triunfo en virtud de quien es Él. Ha dado victorias a David, ha dado victorias a Israel, ha dado victorias al pueblo. Y este es un salmo que prepara el corazón para adorar. Gloria al Señor por ello. Pero es un salmo que no termina ahí. Lucas 24 nos enseña que cuando iban aquellos 2 en camino a Emaús, tenían todavía cierta incertidumbre de lo que había pasado con Cristo en su crucifixión.
Entonces Jesús se aparece y empieza y dice que empezando desde Moisés y siguiendo todas las escrituras, les declaraba lo que la escritura de Cristo, de su sacrificio y de su gloria decía. Entonces, como hemos dicho, este salmo tiene su cumplimiento. Sí, se cumple cuando Israel entra en victoria y regresa de la batalla. Pero este salmo tiene perfecto cumplimiento solo en la obra de Jesucristo. Y hermanos, su cumplimiento es providencialmente irónico. Su cumplimiento parcial es providencialmente irónico. Quiero explicar qué quiero decir con el cumplimiento parcial. Quiero explicar qué quiero decir con el cumplimiento providencialmente irónico. De la misma manera que sus Biblias tienen un título no inspirado. ¿Cuál es el título no inspirado? El Rey de Gloria, en nuestro texto. La Septuaginta, o sea, la traducción, la versión griega del Antiguo Testamento. Ustedes saben, hermanos, que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Su versión griega es llamada la Septuaginta. Y así como nosotros tenemos un título no inspirado que dice el Rey de Gloria, encima de este salmo en la Septuaginta dice el primer día de la semana. Y el Talmud nos enseña que se escribió esa pequeña frase arriba del Salmo 24 porque debía ser cantado todos los primeros días de la semana en las sinagogas o en el templo. El Salmo 24 debía ser leído todos los primeros días de semana en la sinagoga o el templo. ¿Cuál es el primer día de la semana para un judío? El día domingo. ¿Por qué? ¿Por qué debía ser cantado este salmo? ¿Qué nos recuerdan los primeros dos versículos de Jehová es la tierra y su plenitud? ¿Qué hizo el Señor en el primer día de la semana? El Señor habló para crear, ¿cierto? Esa era la razón. Lo irónico es que Juan 12, y yo no creo que hay cosa que pase sin querer, sino por la providencia de Dios, es que este salmo, el día domingo, era entonado mismo día que el Rey de Gloria, en su debilidad humana, iba sentado en un pollino camino a Jerusalén. Y aquellos que le odiaban y que le aborrecían, aquellos que lo iban a crucificar, unos días después entonaban para este Rey de Gloria el Salmo 24. Así que tiene un cumplimiento, hermanos. Históricamente tiene un cumplimiento en la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, diciendo, hermanos, mientras el pueblo cantaba ese día domingo, esto era el día que Cristo iba a entrar sentado en el pollino, diciendo, alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y el pueblo con palmeras iba alabando al Señor. Hosana, Hosana, el que viene en el nombre de David, dándole la honra y la gloria al Cristo, siendo objeto de la adoración del pueblo en su entrada triunfal a Jerusalén, para después ser crucificado. Acompáñenme a Hechos capítulo 1. No acaba ahí el cumplimiento de este salmo.
llega a su perfecta expresión en Hechos capítulo 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos los dos varones con vestiduras blancas. Hermanos, ¿qué día fue este? Día que la providencia del Señor, este salmo era cantado en la sinagoga y Cristo ascendía. El día de su resurrección, aun cuando Él asciende, este salmo llega a su cumplimiento. Este salmo llega a su cumplimiento y a su perfecta expresión. Hermanos, Cristo, estando en la cruz y siendo resucitado de los muertos, no perdía ninguna batalla, sino obtenía toda la victoria. Hebreos 2:5 nos enseña que Cristo por su sacrificio nos libertó, nos liberó de los que del yugo al cual estábamos sujetos. Vean Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante su vida sujetos a servidumbre. Cristo fue el libertador en la cruz, era el campeón, era el victorioso Señor. Es lo que nos enseña 1 Corintios 15, que Cristo ha resucitado para demostrar su victoria, y que los enemigos que se oponían a su pueblo, los enemigos que se oponían a Él, la muerte, el diablo, las potestades, el pecado, todos han sido vencidos por Él. Nunca debemos pensar en Cristo, en la cruz, ni traer a nuestras mentes como una victoria fallida, sino como la mejor conquista, el pináculo de su victoria. Hermanos, Cristo es un mejor David. Es verdad, David se para ante Goliat y vence al enemigo que acosaba a Israel, que humillaba, que atemorizaba a Israel. Oh, pero Cristo es un mejor David, que no ha vencido un gigante de carne, pero el gigante más poderoso en contra de los hombres. Para los hombres, el pecado, la muerte, el diablo, venciéndonos en la cruz. No con una onda, pero con su propia carne, con su propia sangre. Hermanos, Cristo es nuestro conquistador. Cristo es el victorioso Señor. Es por eso que nosotros gozamos de su victoria. Él expuso en la cruz a todo demonio, toda potestad. Los ángeles, ya no la sinagoga, pero los ángeles entonaban este himno, aplicaba este mismo himno, este mismo salmo para el Señor. Y solo poniendo una analogía para poder saborear el salmo en su perfecto cumplimiento, cuando Cristo asciende a la gloria. Si un ángel preguntaba, esto solo es una ilustración, no estoy diciendo que esto pasó, pero si un ángel preguntaba, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Qué es lo que está pasando? Y mientras escuchaba, alzado puertas vuestras cabezas, oh cielos, quebrantad las cadenas, que ahí viene Cristo, el Dios hombre, victorioso, rompiendo cualquier obstáculo para dar la entrada al trono de la gracia. Alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotros puertas eternas, que entrará Jesús, el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jesús de los ejércitos, el fuerte, el valiente, el poderoso.
alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas, que entrará Jesús, el Rey de la gloria. Hermanos, este es el cumplimiento de este salmo. Ya no el arca subiendo al templo de Jehová, sino Cristo, el tabernáculo, Dios entre nosotros, una mejor arca, rompiendo cualquier obstáculo para entrar no al monte, no a Jerusalén, sino a la ciudad celestial, a la Jerusalén de arriba, y nadie pudiéndose oponer ante este victorioso Señor. Oh hermanos, Él es Cristo, el Rey de la gloria. Cito para concluir, ya no sé cuánto tiempo llevamos, cito para concluir un extracto del Tesoro de David. Si alguien quiere ver a Cristo en todos los salmos, puede adquirir esos volúmenes, el Tesoro de David, y ver cómo Spurgeon encontraba a Cristo, no haciendo alegorías, sino interpretando la Biblia con la Biblia y demostrando a Cristo en cada salmo. Y esto es tomado de ese libro. Ahora, no es una cita de Spurgeon, sino es una cita que Spurgeon tomó de otro, llamado James Knott. Y lo que hace esta cita es tomar varias ilustraciones del Antiguo Testamento, varias imágenes del Antiguo Testamento, y ver cómo se cumplen en Cristo. ¿Qué expresan estas imágenes? ¿Caída? O más bien, humillación, gloria. Hermanos, humillación, gloria. El arca de Noé, que ha salvado al mundo de destrucción después de flotar en un diluvio de sangre, Cristo reposa en las alturas del monte. ¿Recuerdan el arca? Después de recibir el juicio del Señor, reposa en las alturas del monte. Cristo, después de flotar en un diluvio de sangre, reposa en la altura del monte. Este inocente José, cuya virtud fue oprimida, ¿por quién fue oprimida la virtud de José? Sus hermanos, ¿es verdad? Sus hermanos lo oprimían. Ok, ¿quiénes oprimían a este virtuoso José cuando se cumple en Cristo? La sinagoga, sus hermanos según la carne. Ha salido del calabozo para recibir una corona. José, después de estar en el calabozo por la opresión de sus hermanos, como consecuencia de esa opresión, ahora es el segundo de Faraón. Cristo, un mejor José, cuya virtud fue oprimida por la sinagoga, ahora está a la diestra del Padre y se le ha dado todo dominio, toda potestad, se le ha dado por herencia todas las naciones para que gobierne sobre ellas. Este invencible Sansón, hermanos, ¿qué hizo Sansón? Destruyó por virtud del Espíritu Santo a todos aquellos que se pusieron para humillarlo, tumbando todas esas pilares. Este invencible Sansón se ha llevado las puertas del infierno a cuestas y va de triunfo a las colinas eternas. Oh, por su vida ha dado la victoria. Este victorioso Josué ha pasado por el Jordán con el arca del pacto y toma posesión de la tierra de los vivos. Cristo no pasó de vida a muerte, sino de vida a la verdadera vida. El sol de justicia que ha ido 10 grados adelante. ¿Recuerdan ese sol que se mueve 10 grados adelante? Dice el texto. Vuelve al punto donde había salido. Ese Jesús
que se despojó de gloria y de honra, ahora es devuelto a esos 10 grados que había salido. El que fue un gusano, según Salmo 22, mas yo soy gusano, cuando nació, un cordero en su pasión, Isaías 53, y un león en su resurrección, Isaías 11 o 9, no me acuerdo bien, y Génesis 49. Ahora asciende como águila a los cielos y nos anima a seguirle allí. Este es Jesús. Es por eso que he titulado este sermón El Rey del Cosmos. Es tu Salvador, mi hermano, y es tu Salvador personal, como dice el apóstol Pablo. Él es mi Salvador, pero es el Rey del Cosmos. Es el heredero de todas las cosas, es el heredero de todas las naciones. Es algo que no debemos olvidar. A veces pensamos que la herencia que Cristo recibió solo son los elegidos. Su herencia son los que Él salvó. No, su herencia son también los que Él va a juzgar. Amigo, tú que vives en un pecado continuo, que no te arrepientes, que no te quieres someter a su yugo, Cristo ha dado términos de paz bajo lo cual el hombre puede encontrar perdón siempre y cuando se sometan a sus términos, a sus decretos. Y tú que escuchas y no te sometes, tienes que saber esto: eres su herencia para destrucción. Dice el Salmo 2: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Esto le está diciendo a las naciones que dicen: rompamos sus ligaduras, que Él nos reine sobre nosotros y echémonos de nosotros. Y dice: el que mora en los cielos se reirá, y risa le dará a Dios todo soberano. Luego hablarán ellos en su furor, y los turbará en su ira potente. Y después dice: yo he puesto a mi Mesías, yo he puesto a mi Rey sobre Sión para que gobierne. Pídeme, le dice, y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Ve esto? La herencia de Jehová es aquellos que Él también va a quebrantar. Nada está fuera de su herencia. Cuando Cristo moría en la cruz, salvaba a los pecadores, salvaba a su iglesia, pero al mismo tiempo vencía toda potestad, todo dominio, todo principado. Y estando en su resurrección y estando ascendido a la diestra del Padre, recibe como herencia toda nación, todo pueblo. Los que le alaban, sí, son su herencia, pero también los que serán quebrantados como vasija de alfarero. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esa es la herencia de Jehová. Oh hermano, contempla quién es tu Dios. Tu Dios no es simplemente algo que te ha funcionado. Él es el Señor de la tierra, es el santo que habita en el monte, es el conquistador que nos ha dado la victoria. Oh, considera tu oposición, amigo. Ve contra quién te estás metiendo, ve contra quién te estás poniendo. Por eso el Salmo 2 termina diciendo: así que reyes, no sean necios, no sean torpes, sed prudentes, admitid amonestación. Oh jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad a su Mesías para que no se enoje. Es por eso que puede decir el Señor después en Juan: el que honra al Hijo, honra al Padre, porque el Hijo ha recibido todo dominio, todo juicio, toda autoridad. Amigo, Él es Cristo, el Rey de la gloria, el Señor de señores, el triunfante conquistador de todo lo creado. Todo ha sido dado bajo sus pies, todo está bajo su dominio. Hermanos, Él es el Rey de la gloria. Él es nuestro Salvador. Nunca olvidemos a quien estamos alabando el día domingo, a quien hemos venido
a servir. ¿Estás cansado en tu servicio a Dios? Recuerda que Él es el Rey de la Gloria y no se olvidará de ningún esfuerzo de su pueblo. ¿Estás cabizbajo? ¿Estás en tentación? Clama al Dios de la gloria. Él puede darte la victoria, porque dice Juan que el pueblo tiene victoria en virtud del victorioso. Oh hermanos, sirvamos con alegría a este Señor, adoremos unánimes con una voz. Amigo, honrad al Hijo para que no se enoje. Él ha dado términos de paz. Es un rey que ha traído términos de paz. Y en la cruz ha pagado los pecados de su pueblo, pueblo que se le somete voluntariamente. Te digo, arrepiéntete de tus pecados y de tu obstinación y rebelión contra Él. Cree en el Evangelio. Humíllate ante Él. ¿Cuán diferente es este Dios al que nos presentan hoy en día diciendo, está tocando y está triste a la puerta, ábrele a alguien porque quiere ser tu amigo, no lo dejes afuera? No. Jehová, el Mesías, no está buscando a un amigo, o no está necesitado de alguien triste. No, Él está extendiendo la mano y diciendo, besar al Hijo para que no se enoje.